Escuela Bíblica a la luz de la palabra. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. El libro de Eclesiastés, sabiduría antigua para una vida moderna, por Lowell Bruckner. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Muy bien, bueno, quisiera repetir algo porque lo veo importante. El versículo 16 y 17 van juntos, uno contrasta con el otro. El primero 16 dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Luego 17 dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Entonces está contrastando ser demasiado justo y por el otro lado hacer mucho mal. y lo quiero repetir porque es fácil confundir lo que está diciendo aquí el predicador. Está hablando en el primer caso, no sea demasiado justo, está hablando aquí de legalismo, de una religiosidad fanática. Y personas se hacen a sí mismos daño por entrar en esas cosas. Y nosotros hemos visto gente así, que entran en el legalismo y toman muy en exceso cosas pequeñas y los hacen grandes. Los fariseos hacían eso. Jesús dijo en Mateo 23, capítulo 23, versículo 24, coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¿Verdad? Este es un espíritu religioso. Un espíritu de estar demasiado estricto con las cosas superficiales, las cosas que no son tan importantes. Vemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, no una esclavitud. Esclavitud que estés, como dijo Jesús, colando el mosquito, ¿verdad? Por el otro lado, los que dan lugar al libertinaje, es de lo que está hablando aquí, y no sé si di el ejemplo la vez pasada, no me acuerdo, de que los dos, uno y el otro, están los dos lados opuestos del mismo espectro. O sea,
el legalismo a un lado, el libertinaje al otro lado, pero el espectro, ¿es esa la palabra, espectro? Bueno, déjeme decir, es incorrecto pensar que tenemos que mantener un equilibrio. Eso no es lo que estamos haciendo aquí, entre el legalismo y el libertinaje. En verdad, los dos, aquí está, los dos son el extremo opuesto del mismo espectro de la naturaleza carnal. Lo repito esta parte. En verdad, los dos son el extremo opuesto del mismo espectro de la naturaleza carnal. Un lado del espectro es el legalismo, el otro lado del espectro es el libertinaje, pero es el mismo espectro. Lo que lo cruza, si lo puedes imaginar como una línea, ¿verdad? Y lo que lo cruza en medio y lo que tiene equilibrio es la cruz de Cristo. La cruz va tras esta línea y desde abajo para arriba nos lleva de donde estamos hasta el cielo, pero la cruz es la respuesta a este extremismo, a este fanaticismo. En Gálatas 5:24, Pablo dijo, crucificado la carne, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que la cruz, han crucificado. La cruz es lo que se pone en medio de estos dos extremos y nos lleva a un equilibrio en la vida. Pero bueno, y nos lleva más allá de ahí, porque dice que crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Bien, esa es una nueva naturaleza que tenemos. He estado hablando mucho de esta nueva naturaleza en estos días. La nueva naturaleza pone algo en nosotros, en la profundidad de nuestro ser, que nos hace, o mejor dicho, esta naturaleza es compatible con la naturaleza de Dios. Quiere hacer la voluntad de Dios desde adentro. Bueno, hay mucho que podría decir sobre lo que Dios hace en nosotros por medio de la nueva naturaleza, la nueva creación. Esta vale mucho más que una ley que tuviéramos escrito, que estuviéramos estudiando. Hay algunas personas que piensan que si ellos estudian estas cosas mucho, que poco a poco se van a conformarse con las cosas de Dios, pero no es así. Hay un nuevo nacimiento que nos transforma desde adentro y nos da el deseo de ser santo como Dios es santo. Bueno, Salomón está atacando estos dos extremos del libertinaje y el legalismo. No queremos ni uno ni el otro. Queremos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bien, mucho que lo que tiene que ver el legalismo son las cosas externas. Las cosas externas, las cosas superficiales. Se da mucho caso a lo que, por ejemplo, las comidas que debemos comer y lo que no debemos comer. La secta se pone mucho énfasis en cosas así. Se pone énfasis en días, se pone énfasis en cosas externas, hablando en general. Entonces, el cristiano es cambiado desde adentro y lo que es externo se va cambiando también por lo que hay adentro. Él cambia desde adentro para afuera. La religión cambia de afuera
intentando de llegar adentro, pero nunca llega, porque no es eficaz. La obra de la cruz es lo eficaz. Tozer dijo una cosa interesante, A.W. Tozer dijo una cosa interesante, dice, a ver si lo puedo citar, más o menos, como él lo dijo. Dice que la gracia que no nos hace puro, no es la gracia que perdona. En otras palabras, la gracia de Dios que nos perdona, también nos purifica, nos da deseos de ser santo. Y si no tenemos ese deseo interior de ser santo, no, a lo mejor no hemos nacido de nuevo. No ha sido transformado nuestro ser desde adentro. Bien, entonces es incorrecto pensar que tenemos que mantener un equilibrio entre el legalismo y el libertinaje. No, la cruz es lo que nos cambia, nos transforma. Por medio de ser crucificado con Cristo, identificado con la cruz de Jesús. Verdad. Bueno, versículo 18, perdón. Vamos adelante ya. Mucho tiempo antes de tener un ordenador, guardaba mis pensamientos en un cuaderno. Y eso es donde lo que estuve citando, lo que estaba escrito, lo escribí en 1985 en un cuaderno. Pero bueno, el versículo 18, ahora, vamos adelante, nos dice que la respuesta a ambos extremos es el temor de Dios. La cruz pasa la línea del espectro, la línea de la carne, tanto del legalismo como del libertinaje, de forma perpendicular, y nos da la perspectiva apropiada. La cruz proporciona un golpe mortal a la carne y sus esfuerzos orgullosos de intentar agradar a Dios a través de ejercicios religiosos. Tenemos que evitar ser religioso en esta forma. Por otro lado, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es una obra de la cruz, y aquel que ha ido a la cruz es gobernado por el temor de Dios. Es para nuestro provecho poder captar esta verdad. Y el versículo 18 nos enseña que no debemos vacilar en abrazarla. Vamos a ver lo que dice. El versículo 18 dice, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La respuesta es el temor de Dios en el corazón. Bien, la tendencia natural es mantener el control. Queremos controlar a nuestra vida, y aún en hacer lo bueno. Queremos que nosotros nos hagamos buenos. Otra vez, es obra de la carne, no es del espíritu. No somos transformados entonces. Nos cambiamos sobre el transcurso de un tiempo. Queremos cambiarnos. Queremos que seamos buenos, pero es imposible. No somos nosotros. No tenemos el esfuerzo para transformar nuestra propia vida. Seguimos, o si no somos pecaminosos, somos religiosos. Y te lo he dicho, que esta es obra de la carne. La tendencia natural es mantener el control sobre nuestras vidas, pero el temor de Dios implica
una absoluta confianza en Él para llevarnos. El resultado debería ser quedar libres de ambos extremos, descritos en los versículos anteriores. Esto es lo que está recomendando versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Andará en una vida equilibrada. La Biblia frecuentemente nos enseña a no confiar en príncipes. En Salmo 146, versículo 3, dice: no confíes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Por otro lado, la sabiduría que viene de Dios da muchas promesas al individuo que la busca. Proverbios 8:35 dice: porque el que me halla, hablando de la sabiduría, o sea, la sabiduría personificada. La sabiduría está hablando en Proverbios 8. Y dice: porque el que me halla, que haya la sabiduría, halla la vida y alcanza el favor de Dios. Y produce una fuerza interior que nos establece más que las palabras de 10 príncipes. Ya estoy en versículo 19, donde dice: la sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. 10 personas poderosos, 10 príncipes, estoy comparándolo a príncipes. Y creo que la versión de la Biblia de las Américas usa quizás la palabra príncipe. Voy a ver. Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de la mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello, y la sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes, usa la palabra gobernantes, que haya en una ciudad. Bien, entonces, ¿en qué ponemos la confianza? En la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Hay un contraste en la Biblia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es insensatez para Dios, lo dice Pablo en sus cartas, primero de Corintios. Pero aquí está diciendo lo mismo, Salomón, de que la sabiduría es más eficaz. La sabiduría hace más fuerte el sabio que 10 gobernantes que tienen la sabiduría del mundo, pero aprovecha la sabiduría de Dios. De Dios tenemos que conseguir la sabiduría. En Santiago dice: el que le falta sabiduría, pídala de Dios. No vayas a una universidad. Pida la sabiduría de Dios, porque solamente de Él viene esta sabiduría de que está hablando aquí el predicador. No confíes en príncipes. Ay, cuánta confianza damos en los hombres. Los ponemos en su lugar y bien, bueno, espero que los cristianos no lo hacen. Pero el mundo en general va atrás a sus gobernantes. Y bien, siguen la mentalidad. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Tremendamente en el último década aún. No tenemos que ir mucho atrás para comparar una diferencia tremenda en el mundo hoy en día. La mentalidad. ¿Y de dónde viene? De los gobernantes. Viene de lo que está pensando la política del día. Y la mente de las personas cambian por completo. Y no es para el bien. Se va de mal en peor. Bueno, no debemos por eso confiar en príncipes. Por otro lado, la sabiduría que viene de Dios
da muchas promesas, porque el que me halla la vida, dice la sabiduría, y alcanza el favor del Señor. Y eso es lo que queremos, agradar al Señor. Y produce una fuerza interior que nos establece más que las palabras de 10 gobernantes. La lección del versículo 20, lo vamos a leer primero. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Es la verdad esto? Toda la Biblia lo enseña, toda la Biblia. Es la doctrina cristiana que todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. La Biblia lo dice, la sociedad y la sabiduría del mundo dice lo opuesto. ¿Verdad? Aquí hay un asunto que podemos comparar. ¿Cuál es la sabiduría de Dios y cuál es la sabiduría del mundo? ¿Verdad? El mundo dice que el hombre es bueno. Que el hombre, si pudiera vivir en un buen ambiente, tener buenos amigos, educarse, prepararse en los estudios y todo, que el hombre entonces será bueno. La Biblia dice lo opuesto. Dice que el hombre es malo de naturaleza, desde su interior. El hombre tienda hacia el pecado. Y bien, esta es una cosa muy básica aquí, que cada cristiano tiene que creer. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Lo enseña Juan el apóstol en su epístola. El que dice que no tengo pecado, dice es mentiroso. Es mentiroso. Y bueno, el mundo es ¿qué? Mentiroso. Porque dice que el hombre es bueno. No podemos confiar en la sabiduría del mundo. Bien, estoy pensando en estos días y en los estudios he hablado un poco de que el mundo dice que la Biblia no es la palabra de Dios, es un libro anticuado para el incrédulo. La Biblia, dicen, es un libro anticuado. Bien, entonces concluyen que hombres han escrito la Biblia. Lo he oído y tú has oído personas decirlo. El hombre ha escrito la Biblia. Esa es un contraste otra vez, porque ¿cuántas veces lo estoy viendo en el libro de Jeremías? En un solo capítulo lo dice como 5, 6, 7 quizás veces. Dios habló a Jeremías. Dios habló a Jeremías. Dios habló. Dios habló. Empezando con Moisés. Dios habla con Moisés. Y por toda la Biblia leemos esto. Dios habló. Entonces, ¿qué pasa? Si es que Dios no habló, entonces las personas que escriben la Biblia son mentirosos, ¿no? Diciendo que Dios les habló cuando Dios no les habló. Que la Biblia no es la palabra de Dios. Pero en el Nuevo Testamento dice que hombres santos fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. Así que estas personas eran hombres íntegros y podemos verlo en su carácter, en las cosas que hicieron. Por ejemplo, Jeremías termina en la cárcel. ¿Por qué termina en la cárcel? Porque ha hablado la verdad. Porque el rey no quería escuchar lo que Jeremías tenía que decir, que era la verdad, y se cumplió lo que él había dicho. Así que era un hombre íntegro que prefería ir a la cárcel
en lugar de hablar una mentira. Ahora, ¿podría este mismo hombre decir, Dios me habló, si Dios no le habló? ¿Podría él mentir en este asunto? No lo creo posible. Hombres santos de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tenemos un contraste otra vez con la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Aún dice en Santiago que la sabiduría que no viene de lo alto es diabólico. Es diabólica. Y hay una sabiduría. Gente que pueden debatir los asuntos, tienen mucha elocuencia, pero están siendo influidos por demonios. Bien. Versículo 20 otra vez. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dice la palabra de Dios, dice la sabiduría de Dios. Y no importa lo que dirán los príncipes, los intelectuales de este mundo. El apóstol Juan, aquí está el versículo, lo enseña en su primera carta. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Eso es decirle a Dios que Él es mentiroso, que su Biblia es una mentira. ¿Qué blasfemia hay en eso? ¿Verdad? Así que no solamente están negando que la Biblia es la palabra de Dios, sino que están blasfemando, están insultando a Dios. Le estamos diciendo que Dios es mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este se encuentra en 1 de Juan 1, 8 y 10. Yo creo que debemos subrayar estos versículos. Pablo lo expone en Romanos 3. Y la doctrina de Eclesiastés deja claro que no debemos esperar ninguna perfección bajo el sol. En Grecia hice el anuncio que muchos lo han dicho antes que yo, que no hay una iglesia perfecta. Hay gente que están buscando una iglesia perfecta, van de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta y no lo haya. Me acuerdo cuando mi hijo, Miguel, recibió una invitación a ser pastor de una iglesia. En el primer sermón dijo esto, digo, sí, no hay una iglesia perfecta. Si esta iglesia es perfecta, si ha sido perfecta hasta ahora, ya no es, dijo, porque yo ya soy su pastor y yo soy un hombre imperfecto. Bueno, amigos, tenemos que reconocerlo. Estamos en un mundo imperfecto y no veremos la perfección hasta llegar al cielo. Así que, bueno, no vamos a esperar que una persona sea perfecta o una iglesia sea perfecta. Tengamos esto firme en nuestro corazón. No es que vamos a hacer entonces tratar las cosas con liviandad tampoco. Las cosas de Dios son muy serios y estamos buscando lo mejor. Bueno, el hombre de Dios que solamente murió antes que tenía 30 años. Me escapa el nombre en un momento, pero era escocés. Mary McShane pronunció esto, oración a Dios, dijo, Dios, hazme tan perfecto que sea posible que un pecador salvado puede ser. Lo repito, no sé si lo estoy diciendo claramente, pero espero que capta lo que él oró. Señor, hazme tan perfecto, tan santo, era la palabra, que un hombre pecador salvado, que un pecador salvado
pueda ser. Esto es todo lo que podemos esperar. Orar así: Dios, soy un pecador. Tú me has salvado, pero sigo siendo imperfecto, ¿verdad? Sigo siendo imperfecto, un influido por este mundo, influido por mi propia vida. Porque dice Pablo en capítulo 7 de Romanos que él todavía está luchando contra el pecado. Y todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Aún dice, cuando morimos vamos a dejar este cuerpo pecaminoso atrás. Este cuerpo que ha sido influido por tantas cosas. Lo vamos a dejar aquí en la tierra y nosotros vamos al cielo. Pero bueno, entonces este principio tenemos que tener muy fuerte nosotros. En el mundo no esperamos perfección. No vamos a hallar, y porque yo sé que muchas personas lo hacen. Dejan una iglesia y hay razón a veces por qué dejar una iglesia. Porque entre cosas que no debemos tolerar. Entre pecado, por ejemplo. Pecado quizás entre el liderazgo. Entonces, si no se corrige, no se puede uno estar en esa iglesia, ¿verdad? O cuando hay mala doctrina, que está enseñando en una iglesia, es una razón por qué dejarla, ¿verdad? Pero no por cualquier cosita, cualquier diferencia, cualquier conflicto que vemos entre los hermanos. No, eso tenemos que tolerar. Tenemos que aguantarnos. Tenemos que, hasta más, amarnos a pesar de lo que somos. Bueno, esta es la doctrina de Pablo en Romanos 3. Vamos a versículo 21 ahora y vamos a leer hasta versículo 29. Tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan. Aquí hay un buen consejo. No sea que oigas a tu siervo maldecirte, porque tú también te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la misma manera. ¿O no es cierto esto? En nuestras vidas, ojalá que sea antes que seamos cristianos, ¿verdad? Pero lo hemos hecho. Hemos hablado mal en contra de nuestros prójimos. Debemos recordar eso. Debemos recordar nuestras imperfecciones. Debemos recordar nuestras faltas y no fijarnos tanto en las faltas de otros. Eso es lo que está diciendo el predicador aquí. No te fijes tanto en lo que dicen otros, porque tú mismo debes fijarte en ti mismo y las muchas cosas que tú has dicho contra otras personas. Bueno, adelante. Todo esto provee porque todo esto provee con sabiduría. Y dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí, del ser humano. Ser sabio con la sabiduría de Dios es un don que viene de lo alto. Todo esto provee con sabiduría. Quería ser sabio, pero esto estaba lejos de mí, dijo él. Está lejos lo que ha sido y en extremo profundo, ¿quién lo descubrirá? Dirigí mi alma a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura, y hallé más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, bueno, él tenía varios, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresada. Una trampa aquí que hay en la vida.
Podemos hablar de la prostitución, por ejemplo. Bueno, muchas maneras en que se cumple esto. Versículo 27. Mira, dice el predicador, he descubierto esto, agregando una cosa a otra para hallar la razón, que mi alma está todavía buscando, mas no ha hallado. He hallado a un hombre entre 1000, pero mujer entre todas estas no he hallado. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿verdad? El último versículo, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Bueno, la profundidad de la sabiduría y la razón es lo que vamos a hablar aquí. Mi hermano volvió del servicio en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos con esta declaración. Él había aprendido esto en el ejército. No creas no creas nada de lo que escuchas y solo la mitad de lo que veas. Muy escéptico. No crees nada de lo que escuches y solo la mitad de lo que veas. Por supuesto, es una exageración. Sin embargo, nos advierte de una maldad mayor, que es la de creer todo lo que escuchamos. Este es malo. Por favor, no creas todo lo que leas o escuches en la internet. Por favor. Mucho de lo que hay es engaño. Estoy constantemente asombrado de cómo hay gente que puede engañar de modo tan persuasivo, aunque saben que están mintiendo descaradamente. Las personas, los políticos, dicen una cosa que ellos mismos no creen. Si recibes un insulto personal, aquí está hablando Salomón, si recibes un insulto personal, no intentes investigar para refutar la acusación. Yo le digo esto de experiencia. He visto personas muy dañadas buscando tener razón en un asunto en lo cual fueron insultados. En lugar de perdonar, buscan que ellos tenían razón y el otro no. En lugar de pedir perdón, buscar vivir juntos a pesar de nuestros fallos, en lugar de eso, buscan si ellos tienen la razón y la otra persona está equivocada. Esta no es la manera. No es la manera. Así no se vive nunca en paz. Así es que si recibes un insulto personal, no intentes investigar para refutar la acusación. Solamente recuerda, avisa el pecador, las muchas veces que has hablado contra alguien. Santiago afirma, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Santiago 3:2. O toma el consejo de Charles Spurgeon. Si alguno habla mal de ti, no te enfades con él, porque eres mucho peor de lo que él piensa. Me da risa, pero es la pura verdad. Es la pura verdad. Somos personas que si no es por la gracia de Dios, estamos perdidos en nuestro carácter. Nuestro carácter está perdido. Por la misericordia, por la gracia de Dios, recibimos lo que es de Él y nuestras vidas son transformadas. Pero, dice Spurgeon, lo voy a repetir, porque es graciosa, pero a la vez es la pura verdad. Si alguno habla mal de ti, no te enfades con él, porque eres mucho peor de lo que él piensa. No te conoce como tú conoces a ti mismo. Y uno conoce a sí mismo más que otra persona. Y yo tengo que confesar por mí, en mi caso, yo sé quién soy, que no soy un hombre perfecto,
que soy un pecador salvo por la gracia de Dios. Escucha tu propio corazón y no tengas miedo de enfrentar la verdad sobre ti mismo. Esto es saludable para la persona. Aceptar lo que él es, enfrentar la verdad en cuanto de sí mismo. Como dice el versículo 21 y 22. La sabiduría no se obtiene por tener una fuente de autodeterminación, una fuerte autodeterminación, porque la verdadera sabiduría viene de Dios. Volvemos a Santiago. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Las profundidades de la sabiduría están muy fuera del alcance de la capacidad humana. Salomón mismo lo está confesando. Recomiendo todo el capítulo 8 de Proverbios porque allí aprendemos acerca de la sabiduría personificada. Capítulo 8 de Proverbios. El Señor me poseyó, dice la sabiduría, me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. La sabiduría de Dios es eterna. El Señor preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los simientes de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Job 38, 4. Bueno, estas lecciones son valiosas para nosotros. Si no, vamos a estar viviendo en un engaño, pensando que somos buenos, pensando que, somos mejores quizás que otros. No, lo más sano para el ser humano es reconocer quién es, enfrentarse a sí mismo y decir, verte en el espejo y decir, tú eres un hombre imperfecto. Me acuerdo de un predicador hace muchísimos años lo decía comúnmente, dijo, el peor enemigo que tengo es el que se casó con mi esposa. Muy bien, muy bien. O el que tú ves en el espejo es tu peor enemigo. Y nosotros estamos ahora como cristianos luchando contra nosotros mismos con Dios. Antes de recibir a Cristo, luchamos contra Dios. Ahora luchamos con Dios contra nosotros mismos. Sí. Esta es la tarea cristiana, ¿verdad? Y esta es la manera en que hayamos una sanidad interior, ¿verdad? Mental también. La persona que es orgulloso, que se ensalza a sí mismo, tendrá problemas intelectuales, porque no es lo que él piensa que es. Y este es un conflicto dentro de él. Va a tener un conflicto toda la vida, luchándose. La realidad de lo que él es contra lo que él piensa que es. Es un conflicto. Y mucho mejor es aceptar la verdad en cuanto de quiénes somos nosotros. Bueno, estos son, Salomón nos ofrece consejos. No he llegado a hablar de lo que él dice de la mujer. Eso tendremos que hacer la siguiente vez. Pero hay una manera en que él está hablando, por ejemplo, de lo que pasó con Eva, ¿verdad? Adán, dice la Biblia, no fue engañado, sino para satisfacer a su mujer. Él cayó en pecado con ella. Entonces, hay un peligro que Dios cubre, un peligro
Bueno, lo explico de esta forma para terminar mi plática para hoy, de que hay un peligro, es algo que ha hecho Dios, hay un orden en las cosas de Dios, empezando con el Padre y el Hijo. El Hijo es sujeto al Padre, nos enseña claramente eso, no solamente cuando estaba en la tierra, siempre. El Hijo ha estado sujeto a la voluntad de su Padre. Claro, están completamente conformes, están completamente de acuerdo, pero hay un orden en la deidad, y hay un orden en el mundo que Dios ha puesto entre el hombre y la mujer. Y hay un peligro cuando uno sale del orden que Dios ha dado, y la mujer no va a estar contenta. Cuando ella sale del orden de Dios, va a vivir en una satisfacción, en una seguridad, en paz, cuando ella sea obediente a lo que Dios ordena en su caso. Bueno, esto hablaremos la siguiente vez. Señor, pedimos sinceramente desde el corazón que nosotros nos conforméis con lo que tú nos enseñas en tu palabra para nuestro bien. La persona que decide ser obediente es la persona que viviría en paz, paz consigo mismo y paz con Dios y paz con otros, porque el mejor camino es el camino que tú marcas. Haznos reconocer, Señor, que tus caminos son más altos que nuestros caminos. Tus caminos, sea tus maneras de obrar, tus maneras de funcionar, son mucho mejores, no incomparablemente mejores que nuestras maneras humanas. Oh Dios, haznos rechazar nuestros caminos para poder andar en tus caminos, porque no solamente son más altos sus caminos, sino que son diferentes que nuestros caminos. No están de acuerdo los dos caminos. Por eso rechazamos uno para aceptar el otro. Y Señor, todo lo que tú nos avisas en tu palabra, todo lo que nos aconsejas, son buenos consejos. Y aprovechamos y vivimos una vida feliz cuando andamos en tus caminos. Enséñanos, Señor, a andar en tus caminos. Como Moisés oró hace muchísimos años, Dios, muéstrame tus caminos. Así decimos, Señor. Y por eso estamos leyendo tu Biblia, tu palabra, que es tu palabra. Porque hombres santos han declarado que tú les has enseñado. Y ellos han apuntado y han escrito lo que tú les has dicho. Muchas veces pienso, Señor, que el Espíritu Santo no escribe con pluma y tinta, sino escribe su ley, su naturaleza en nuestro corazón. Nos cambia el corazón, nos cambia desde adentro, nos hace compatibles contigo, Señor, para que podamos vivir en paz contigo y tener además una relación íntima contigo. Esto oro en este momento para nosotros y para la persona que nos escucha, porque somos iguales que ellos, estamos luchando en este mundo, no somos mejores que nadie, y estamos luchando contra el pecado, contra el mundo, contra las malas influencias que hay aquí, y estamos, Señor, queriendo vivir como tú quieres que vivamos. Oh Dios, siendo santos, tan santos que puede ser un hombre pecador salvado. Gracias por salvarnos y gracias porque estamos siendo cambiados.
en tu imagen, poco a poco. Hay un proceso de santificación en este mundo imperfecto. Gracias, Señor, que podemos así esperar mañana un día mejor que hoy, porque las cosas tuyas son así, van más y más brillante mientras que vayamos adelante, mientras que el mundo va de mal en peor. Para el cristiano, y esto deseamos otra vez, para cada cristiano que nos escucha, que el mañana sea más brillante para esa persona, que pueda día con día renovarse adentro de su ser. Oh Dios, pido bendición. Necesitamos tu bendición, Señor. Aquí en este mundo, tú sabes la oposición que hay. Tú mismo estabas aquí experimentándolo. Así que, Señor, podemos pedir a nuestro sacerdote celestial que nos guíes en este mundo perverso en el día de hoy, en el nombre de Cristo. Amén.